Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me esté viendo. Mi nombre es Reinaldo Antonio Vázquez Guiza y soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. La clase de Derecho Procesal Penal 1 del año 2026 de la sección número 1. El siguiente trabajo es una presentación multimedia sobre el imputado y los defensores. El catedrático que imparte la clase es el máster Alex David Bustillo Aguilar. Introducción. El proceso penal moderno se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la igualdad de las partes. En este marco, el imputado y su defensa son elementos esenciales para garantizar un juicio justo. El Código Procesal Penal de Honduras regula estas figuras en los artículos 54 al 124, estableciendo normas sobre la jurisdicción penal, los derechos del imputado y las garantías de defensa. Estas disposiciones aseguran que toda persona sometida a proceso penal cuente con asistencia letrada, presunción de inocencia y protección frente a abusos de poder punitivo del Estado. Asimismo, se regula la intervención del defensor, los asistentes y los consultores técnicos dentro del proceso. El sistema busca equilibrar la relación entre el Estado y el imputado, garantizando igualdad procesal. Se reconoce el derecho de defensa como un derecho inviolable en todas las etapas del proceso. Además, se establece que la jurisdicción penal debe ejercerse conforme a la ley y bajo control judicial. En conjunto, estas normas refuerzan la legalidad del proceso penal hondureño. El análisis de estos artículos evidencia que el objetivo no es solo sancionar el delito, sino proteger la dignidad humana. Finalmente, se garantiza que toda restricción de derechos fundamentales se realice con estricto respeto al debido proceso. Jurisdicción penal. El artículo 54 establece que la jurisdicción penal se configura como la potestad exclusiva del Estado para reconocer, juzgar y ejecutar los juzgados en materia penal, la cual es ejercida únicamente por los órganos jurisdiccionales competentes. Esta función se desarrolla bajo el principio de legalidad, garantizando que toda actuación penal esté previamente establecida por la ley y sometida a control judicial. Principio del proceso penal, contemplado en el artículo 55 al 60. Este proceso penal se encuentra estructurado sobre principios rectores fundamentales, entre los cuales destacan el debido proceso, la legalidad, la igualdad de las partes, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Dichos principios constituyen límites al poder punitivo del Estado y garantías esenciales para la protección de los derechos fundamentales del imputado y las demás partes procesales. Finalidad del proceso penal. Contemplado en el artículo 61 al 65, la finalidad del proceso penal consiste en la investigación objetiva de los hechos presuntamente delictivos, la determinación de la responsabilidad penal de los intervinientes y la aplicación de la sanción correspondiente conforme a derecho. Todo ello debe realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana, la legalidad y los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso. Intervención del Estado. Comprendido el artículo 66 al 70. La persecución penal es ejercida por el Estado a través del Ministerio Público como ente acusador, la Policía Nacional como órgano auxiliar de investigación y los órganos jurisdiccionales como garantes de la legalidad del proceso. Todas estas instituciones deben actuar dentro del marco de la Constitución y la ley, respetando los derechos y garantías procesales. Derechos de las partes. Comprendidos en el artículo 71 al 75, las partes procesales gozan de derechos fundamentales, como el derecho a ser oídas, a presentar y controvertir pruebas, a impugnar resoluciones judiciales y a acceder a una tutela judicial efectiva. Estos derechos garantizan la contradicción procesal y el equilibrio entre las partes dentro del proceso penal. Estatus del imputado. Del artículo 76 al 80, el imputado es considerado sujeto de derechos dentro del proceso penal y se encuentra amparado por la presunción de inocencia. Tiene derecho a ser informado de manera clara y precisa sobre los hechos que se le imputan, a contar con defensa técnica adecuada y a no declarar contra sí mismo ni declararse culpable. Derecho de defensa. Enmarcado en el artículo 81 al 85,
El derecho de defensa constituye una garantía fundamental de carácter inviolable que debe ser asegurada en todas las etapas del proceso penal. Comprende la asistencia letrada obligatoria, la comunicación privada y confidencial con el defensor, así como la posibilidad de intervenir activamente en la estrategia de defensa. Garantías procesales. Tal y como lo estipula el artículo 86 al 90, el ordenamiento procesal establece garantías relativas a la legalidad de la prueba, el control judicial de las actuaciones procesales, el respeto al debido proceso y a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Estas garantías buscan evitar arbitrariedades y asegurar la legitimidad del proceso penal. Actuación judicial. Enmarcado en el artículo 91 al 95, la función jurisdiccional debe ser ejercida con absoluta independencia, imparcialidad y sujeción estricta a la ley. Los jueces están obligados a garantizar la igualdad de las partes, la legalidad de los procedimientos y la correcta administración de justicia dentro del proceso penal. Garantía del sistema penal. Del artículo 96 al 100, el sistema procesal penal hondureño se orienta a la protección de los derechos humanos, la seguridad jurídica y el control del poder punitivo del Estado. Asimismo, busca garantizar que toda actuación estatal dentro del proceso penal se realice conforme a la Constitución y a la ley, evitando abusos o arbitrariedades. El concepto de imputado lo podemos encontrar en el artículo 101 del código antes mencionado. Se considera imputado a toda persona a quien en virtud de una investigación o requerimiento fiscal se le atribuye la omisión de un hecho punible. Desde ese momento la persona adquiere la calidad de sujeto procesal, con derechos plenamente reconocidos, independientemente de su situación de libertad o detención. Además, rige en su favor el principio de presunción de inocencia, el cual establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Según el artículo 101 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado son ser informado de manera clara y precisa sobre los hechos que se le atribuyen, ser asistido por un profesional del derecho desde el inicio del proceso, abstenerse de declarar sin que ello genere presunción en su contra, no ser obligado a declarar contra sí mismo ni confesarse culpable, no ser sometido a torturas, tratos crueles o degradantes, contar con intérprete si no comprende el idioma, participar en actos procesales en los que la ley lo permita. Estos derechos constituyen garantías mínimas del debido proceso penal. Las garantías procesales del imputado están comprendidas en el artículo 102 al 110. El Código Procesal Penal establece garantías adicionales que aseguran la correcta identificación y control del proceso. Identificación plena del imputado mediante datos personales, huellas u otros medios, según el artículo 102. Obligación de señalar domicilio y notificar cambios, según artículo 104. Suspensión del proceso cuando exista incapacidad sobreviniente del imputado, artículo 105. Autorización judicial para exámenes corporales o toma de muestras cuando sean necesarios, artículo 107. Declaratoria de rebeldía en caso de fuga o incomparecencia injustificada con orden de captura, según artículos 108 y 109. La rebeldía no constituye una sanción penal, sino una medida procesal de control, cuyo objetivo es asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar la obstrucción de la justicia. Estas disposiciones buscan asegurar la eficacia del proceso penal sin vulnerar derechos fundamentales. Derecho de defensa. Según los artículos 101 al 111, el derecho de defensa constituye una garantía constitucional y procesal básica que asegura que ninguna persona puede ser juzgada sin asistencia técnica de un abogado. Este derecho se ejerce desde el primer acto del procedimiento y durante todas sus etapas, garantizando el equilibrio entre la acusación y la defensa. Asimismo, la defensa técnica no es mera formalidad, sino un requisito de validez del proceso. Cualquier actuación judicial realizada sin la debida asistencia letrada genera una vulneración flagrante al debido proceso y provoca la nulidad absoluta de lo actuado. El defensor, según el artículo 111 al 114,
Las leyes aplicables para determinar la capacidad de los defensores. La capacidad para actuar como defensor de un imputado se determinará de acuerdo con la ley de organización y atribuciones de los tratados y con la ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. Puede actuar en diferentes modalidades: un defensor privado designado por el imputado, un defensor público asignado por el Estado, un defensor de oficio nombrado por el órgano jurisdiccional, un defensor sustituido en caso de ausencia o impedimento. Su función principal es garantizar el respeto a los derechos del imputado y una defensa efectiva. Funciones del defensor, comprendidos en el artículo 113 al 118 del Código Procesal Penal. El defensor tiene responsabilidades esenciales dentro del proceso penal, entre ellas, asistir al imputado desde su detención o comparecencia inicial, diseñar y ejecutar la estrategia de defensa, participar activamente en audiencias y diligencias probatorias, solicitar y proponer pruebas que favorezcan al imputado, vigilar el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales, mantener continuidad en la defensa, evitando abandono injustificado. El incumplimiento de estas funciones puede generar consecuencias disciplinarias para el defensor. En el artículo 119 nos muestra la defensa pública y la defensa de oficio. El sistema penal garantiza el acceso a la defensa técnica mediante mecanismos estatales. La defensa pública es gratuita y proporcionada por el Estado. Cuando no exista defensor público disponible, se designa a un defensor de oficio. Este sistema asegura que la falta de recursos económicos no limite el acceso a la justicia. Este principio materializa la igualdad ante la ley, al asegurar que el imputado cuente con las mismas herramientas conceptuales y legales que el órgano acusador del Estado. Se evita la indefensión y se garantiza que el veredicto sea el resultado de un verdadero debate contradictorio. Reglas de la defensa, comprendidos en los artículos 120 al 122 del Código Procesal. El Código regula aspectos organizativos de la defensa. Puede existir defensa común cuando no haya intereses contrapuestos entre imputados, artículo 120. El imputado puede contar con hasta dos defensores simultáneamente, artículo 121. Se permite la designación de defensores sustituidos para garantizar continuidad en el proceso, artículo 122. Estas disposiciones buscan asegurar eficiencia y continuidad en la defensa técnica. Esto garantiza que el proceso no se detenga por formalismos o abandonos injustificados, protegiendo tanto el derecho del imputado a una representación ininterrumpida como el interés del Estado en una pronta y cumplida justicia. De los auxiliares de los intervinientes, artículos 123 y 124. El Código Procesal Penal regula la participación de auxiliares de los intervinientes en el proceso. En el artículo 123 se establece que el fiscal o las partes pueden valerse de asistentes no letrados, quienes deben ser debidamente identificados ante la autoridad judicial y cuya función es estrictamente accesoria, sin posibilidad de sustituir a la parte que asisten ni intervenir en audiencias. Aunque sus actos generan responsabilidad para sus representados, esta disposición también se aplica a estudiantes de derecho en práctica judicial. Por su parte, el artículo 124 regula la figura del consultor técnico, quien puede ser propuesto por las partes cuando se requiera conocimiento especializado en ciencias, artes o técnicas. Su intervención debe ser autorizada por el órgano jurisdiccional y en caso de falta de recursos económicos, el Estado puede asumir sus honorarios con autorización previa de la Corte Suprema de Justicia. El consultor técnico puede observar pericias, hacer observaciones y participar en debates, pero no emitir dictámenes, pudiendo intervenir únicamente bajo el marco de apoyo técnico. Las conclusiones de la temática son: la número 1, el imputado es un sujeto procesal protegido por el principio de presunción de inocencia y por un conjunto de derechos fundamentales que garantizan un proceso justo. Número 2, el defensor constituye una figura esencial dentro del proceso penal, ya que asegura la defensa técnica y el respeto al debido proceso en todas sus etapas. Número 3, el sistema procesal penal hondureño busca equilibrar la potestad punitiva del Estado con la protección de los derechos humanos, garantizando un modelo de justicia más garantista y equitativo.
Esta información fue tomada del Código Procesal Penal de Honduras en los artículos 54 al 124. Por su atención, muchas gracias.